Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este programa La Verdad te hará libre, programa de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla el pastor Giovanni Merchán. Hoy me acompaña el hermano Frankie Jaimes. Frankie Jaimes, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, pastor. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan. Acuérdese que estamos por Intercanal, Canal 10, RBI 90.9 y Vida 104.9. Así que bienvenidos. Vamos a hablar sobre la verdadera iglesia, pero voy a pasar algunos pequeños cortes del sacerdote Luis Toro, que expone sobre la iglesia, la verdadera iglesia. Entonces él va a hablar y luego hablamos nosotros. El sacerdote Luis Toro lo tengo invitado para el 1 de julio, sábado, para que venga y compartamos aquí también temas, así como he estado compartiendo temas. Bien, entonces vamos a entrar primero con un pasaje, hermano Frankie. Bueno, vamos a leer allí en Romanos 11:11. La palabra del Señor dice así: digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Y si tu transgresión es riqueza del mundo, y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a hacerlo a los de mi carne y salvar a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron deshojadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Bien, este pasaje de Romanos 11, del versículo 11, y casi podríamos decir que hasta el final, habla del pueblo de Israel que fue escogido por Dios como un pueblo santo, un pueblo consagrado. Lo formó en Abraham, Isaac, Jacob. Jacob fue cambiado por Israel, y de ahí vino el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Les dio mandamientos, eran preferidos, escogidos. Los hombres hablaban a través de los profetas, hablaban de parte de Dios a Israel, y fueron el pueblo escogido de Dios. Pero, hermano Frankie, ¿qué puede usted decirme del pueblo de Israel que fue escogido? ¿Usted cree que Dios, así como llegó a molestarse un día en Génesis 6 por la maldad del hombre, usted cree que Dios estaba feliz con todas las cosas que hizo Israel, aunque fue el pueblo escogido por Dios? Por supuesto, o sea, el pueblo de Israel, así como en un principio habla la Escritura, usted acaba de citarlo, ¿no, pastor? Que en un principio el hombre desobedeció, ¿verdad? Siendo allí ubicado en el huerto del Edén, entregada toda esa bendición para que, lo dice la Escritura, se enseñorease de todo lo que era la tierra, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que vino en él? Vino pecado, y ese pecado fue el que hizo que la relación que había entre Dios y él se rompiera. De igual manera, Dios establece un pueblo, sí, escogido a través de Abraham, sí. De Abraham llama a Abraham, le da una promesa, escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también ese mismo pueblo se desorientó, se apartó a través de los tiempos,
comenzaron a sustituir lo que era la ley, ellos llamaban la ley de Moisés, ¿sí? La sustituyeron, lo dice la misma escritura, y era una de las cosas que el Señor Jesús les reprochaba, o sea que lo habían cambiado por tradiciones de hombre, y entonces hubo una modificación precisamente de la ley que el Señor les había establecido cuando los sacó de allí, de Egipto. O sea que el pueblo de Israel, con todo y sus errores, siguió siendo el pueblo de Israel. Exactamente. No fue que el Señor los eliminó. Dice aquí en Romanos 11 que fueron desgajados para que entraran los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Todo el resto de la humanidad. Pero lo que a mí me sorprende es que el Señor llama a Moisés, muestra el poder a través de Moisés, manda 10 plagas, el pueblo sale con Moisés por el desierto a la tierra prometida, pero un momento donde Moisés sube a la montaña, al monte, a hablar con Dios, dura 40 días y 40 noches en ayuno, esperando que Dios le hablara. Y cuando baja, ¿qué ocurrió con el pueblo? El pueblo estaba completamente desordenado. Cayó en Claro, idolatría. Exactamente. Ajá, fíjese, el pueblo de Dios lo llamó Dios, lo sacó de la esclavitud y le falló. Exactamente, y otra de las referencias que podemos conseguir es a través del libro de los jueces, más adelante, donde vemos que el pueblo de Israel llegaba a un momento donde el Señor levantaba un juez, restauraba al pueblo, sí, de la idolatría, y volvía a fallar. Volvía a Bueno, caer. así pasó con muchos. El pueblo de Israel les puso un rey llamado Saúl. ¿Dios será que se equivocó cuando lo escogió? No se equivocó, pero ¿quién sí se equivocó? El rey. Claro, el rey fue el que se equivocó, exactamente. ¿Por qué? Porque había una ordenanza ya a través del profeta Samuel, esperar. exacto, él debía esperar y le había dado un parámetro. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Pues no lo siguió, o sea, rompió con ese parámetro y quiso tomar, es más, la posición de sacerdote en ese momento. Así ocurrió con el sucesor del rey Saúl, David. David tenía el corazón de acuerdo a Dios. ¿Y será que también falló? Claro, por supuesto que falló. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrarle con esto? Que todos los seres humanos, aunque hagamos las cosas bien, si nos descuidamos, fallamos. Con la iglesia de Jesús, con Pedro, también pasó similar. Fueron escogidos y no fueron escogidos por buenos, fueron escogidos por malos, algunos buenos, entre esos por ahí dice Natanael, un hombre, un varón correcto, creo que algo así dice. Sí. Ajá, fíjese, habían personas de buen corazón, pero también habían dañados, entre esos estaba Judas, y así, por decir algo. El apóstol Pablo. Bien, Pablo también. Ajá, entonces fíjese, la iglesia de Jesús fue formada por hombres, pero ellos se equivocaron con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo mostrar con esta enseñanza? Le pregunto aquí al hermano Frankie, vamos a comprometerlo con esta pregunta. Vamos a comprometerlo con esta pregunta. ¿La Iglesia Católica tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo? O sea, tendrá que ver. ¿Es la Iglesia de Jesús de alguna forma? ¿Será la Iglesia o no será la Iglesia? Uno debe primero conceptualizar y debe marcar las diferencias, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la iglesia tuvo su origen, ¿sí? Y viene a través del tiempo, de los siglos, de los años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que esa denominada, o lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, era esa misma iglesia que el Señor Jesús estableció. Bien. Ajá. Bueno, entonces dejémoslo ahí para no meternos mucho dentro de esa explicación, porque vamos a ver los videos. Ajá. La Iglesia Católica viene de la Iglesia de Jesús. Exactamente. Eso es. Ese es su origen, no podemos decir que no podemos decir que no. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel que fue escogido por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob. Pero el pueblo falló. Y su falla hizo que Dios los arrancara de raíz del olivo, ¿no? Sí, exacto. Siguen esperando volver otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Dice Romanos 11:11 hasta casi todo el capítulo 11.
Claro, es que fueron injertados los gentiles. Exacto, pero dice que también así como tiene la potestad de sacarlos, también tiene la misma potestad de volverlos a injertar. Exactamente. Entonces, volverlos a ¿qué establecer. es lo que queremos mostrarle? Que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús. Pero Exacto. se descuidaron similar a Israel y hoy creen que todas las enseñanzas que tienen se las aplaude Dios y son excusas. Vamos entonces a entrar al video, a esta enseñanza que dura, la primera parte creo que son casi 4 minutos. Entonces vamos a estar compartiendo, va a compartir el sacerdote y entramos nosotros a seguir compartiendo y entonces entremos a la enseñanza. Pablo, ¿cómo lo dice en 1 Corintios 15:8? Léalo, por favor. Y en último término, se me apareció también a mí. Entonces Pablo está recordando cuando en camino de Damasco se le apareció a él. Escuche. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. ¿Que soy como qué? ¿A ustedes no les parece que San Pablo está ahí como que con el autoestima por debajo? ¿Ustedes saben lo que es un aborto? Pues un aborto. Y Pablo dice que él es un aborto. Epa. Pablo dice que él es un aborto. ¿Por qué? Escuchen. Pues yo soy el último de los apóstoles. No solamente es un aborto, además es el último de los Apóstol. otro dato. Indigno del nombre del apóstol. Dice Pablo, yo no soy digno de que me llamen apóstol. Indigno de que me llamen apóstol. No soy digno de que me llamen apóstol. ¿Por qué, Pablo, usted es un aborto? Porque es el último de los apóstoles y porque es indigno de que se le llame apóstol. A ver, Pablo, dígame. Por haber perseguido a la iglesia de Por Dios. haber perseguido a la iglesia de Dios. Dios. Hermano protestante que me escucha, usted que enseña que Dios no tiene ninguna iglesia. ¿Por qué Pablo dice, yo soy un aborto indigno de llamarme apóstol? Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Si Dios no tiene iglesia, entonces ¿a qué iglesia perseguía Pablo? ¿Por qué la Biblia dice que Pablo persiguió una iglesia? Ojo, hermano protestante que me escucha, eso está en la Biblia suya de usted también. No está solamente en la Biblia mía, está en la Biblia suya también. De modo que Dios tiene una iglesia. A ver, vamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir a ver cuánto nos da. Según esta carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, ¿qué nombre se le da a una persona que persiga la iglesia de Dios? Aborto. ¿Qué más? Indigno de llamarse Apóstol. apóstol. Indigno de llamar. No se le puede llamar apóstol. Por eso ustedes verán que Pablo lleva un hilo conductor. En Efesios capítulo 1 dice, ¿se acuerdan? Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y la iglesia es la plenitud de que lo llena todo en todo. En Efesios capítulo 3 versículo 10 dice, toda la forma de la sabiduría de Dios la podemos encontrar en la iglesia. En Efesios 3, 20, 21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Y en Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante que estamos leyendo, Cristo quiso una iglesia, ella es su cuerpo, ella es su esposa, Él la salva, Él la santifica, Él la ama, Él la cuida, hasta el punto que Pablo dice que el que persiga a esa iglesia se convierte en un aborto y no se le puede llamar apóstol. ¿Qué puede decirnos, hermano Frankie, de esto que usted ve, de lo que comparte el sacerdote sobre este punto de... Bueno, yo veo que comienza a hablar acerca de un pasaje donde Pablo comienza a decir acerca de la forma como él se consideraba, ¿sí? Al ser perseguidor de la iglesia.
Pero esto no quiere decir que esta parte de este versículo, de este pasaje, que eso está generalizando para todo aquel que es perseguidor de la iglesia, o está denotando que todo el que es perseguidor de la iglesia, o vamos a decirlo así, o todo aquel que está errado o contrario, tengan esos calificativos, Sí. ¿no? Simplemente es algo que Pablo en sí mismo se considera, hace una consideración de sí mismo de que él, al ser un perseguidor de la iglesia, nombrándose abortivo, nombrándose indigno, ¿por qué? Porque sabía que lo que él creía que tenía era más grande, pero cuando llega la revelación a él, se da cuenta que todo eso es totalmente diferente, es distinto. Entonces hace este tipo de calificativos que se coloca Sí. él a sí mismo, pero eso no quiere decir que esto está asignado para todas aquellas personas, como él lo hace saber, por lo menos el sacerdote lo quiere hacer ver. Sí, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Hechos 11, 26 dice, creo que es 26, mire, podría mirar para verificar si es 27. Ok. Hechos 11. Hechos 11. Hecho, Hechos. ok. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Que a los discípulos los llamaron por primera vez cristianos. Exactamente. Cristianos. En el año 110, cuando ya no estaban esos apóstoles, dice que un hombre llamado Ignacio de Antioquía fue el que cambió el nombre por católico, y después en el año 300 Constantino da más fuerza a esa palabra, pero fue 100 años después. Los discípulos nunca le dieron el nombre a la iglesia como Iglesia Católica, sino Iglesia de Jesucristo, o Iglesia de Jesús el Mesías, o Iglesia Cristiana. Hasta ahí. Él está hablando de como si todavía estuvieran haciendo las cosas bien. Se han descuidado. Son la iglesia, pero se descuidaron, y por esas razones que cuando alguien comienza a fallar, sale un grupo porque quiere hacer las cosas bien. Hechos 11, 27, ¿no? En aquellos días. 26. Y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero, y enseñaron a la multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Cristianos Antioquía. por primera O sea vez. que nosotros podríamos decir que realmente este es el nombre que se denota para la iglesia Para del la Señor. iglesia, Exacto, no iglesia cristiano. católica. No, exactamente. Lo que ocurre es que con el tiempo los hombres le dan nombres, Ujú. pero el nombre de la iglesia es solo la iglesia de Jesucristo, Exacto. o la iglesia de Jesús el Mesías, o la iglesia cristiana. Hasta ahí. Bien, continuemos entonces con la otra parte del video. En estos días me tocó que ir a predicar por allá, y me llegó un señor y me dijo: señor cura, necesito hablar con usted urgente. Yo le dije: ajá. Dijo: vengo decepcionado de mi iglesia. Y le dije: ¿qué? ¿Usted no era católico? Dijo: no, yo no era católico. ¿Y por qué viene decepcionado? Dijo: porque el pastor me dijo: vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y nos fuimos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Todos nos reunimos, íbamos a hacer una celebración, y las palabras del pastor fue: sean todos bienvenidos, hoy vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y yo me paré y le pregunté: Eva, pastor, diga, ¿la iglesia de nosotros tiene 50 años? Dijo: sí, hoy vamos a celebrar los 50 años de fundada la iglesia. Dijo: ay, pastor, usted me perdona, pero yo no quiero estar más en esa iglesia. Yo quiero estar en la iglesia que lleva 2000 años, porque Cristo vino hace 2000 años y Él fundó una iglesia. Me voy a buscar esa iglesia, voy a ver cuál es esa iglesia. Un hermano que no pertenezca a la iglesia católica, cualquier iglesia que pertenezca a una denominación, si es una persona sabia, inteligente, que busque la verdad, vaya a la historia y comience a buscar, a ver cuántas iglesias fundó Jesucristo.
¿Y cuál es la única iglesia que fundó Jesucristo? ¿Y cuándo fue fundada su iglesia? ¿Y quién la fundó? Los protestantes serios que buscan el origen de dónde vienen, descubren que vienen de la iglesia católica y que la iglesia católica fue la que fundó Cristo. El que no busca la verdad, que anda para allí, para acá, hoy es evangélico, mañana testigo de Jehová, ayer fue católico y no le importa nada, porque no anda buscando la verdad. El que busca la verdad sabe que Cristo fundó una iglesia y que esa iglesia es la de Cristo Jesús, en la cual yo debo vivir. ¿Qué dice el sacerdote? De alguna forma tiene razón, entre comillas. ¿Por qué digo que tiene razón? Por la forma de expresarse, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque una cosa es decir que vienen de la iglesia y otra cosa es cómo se está comportando hoy, si realmente está haciendo lo mismo de los primeros apóstoles. Y algo que da en esta explicación, que un cristiano buscó al sacerdote diciéndole que venía desanimado, que venía decepcionado, porque en esa iglesia estaban celebrando 50 años y significa 50 años de comienzo de esa iglesia. Y él tiene la razón cuando digo que dice eso, es porque a veces es un error decir que tenemos tantos años de fundados. Es verdad, es un error. Porque realmente lo que Dios quiere es que nosotros mostremos que venimos de la iglesia de Jesús. Y mire algo, hermano Frankie, que hablábamos ahorita. Dios es tan bueno y a veces uno hace cosas que no entiende, pero con el tiempo las entiende. Mire lo que ocurrió dentro de la Iglesia Católica en el año, creo que 1961. Dios permitió que dentro de la Iglesia Católica se renovara la Iglesia, aunque siempre han querido eso, pero se formó un grupo llamado Renovación Carismática Católica, un grupo de la Iglesia Católica. Dentro de ese grupo nosotros crecimos, esta congregación, Nacer de Nuevo. Pero, ¿cuál es el nombre que nosotros tomamos? ¿Cuál es el nombre, hermano? Renovación Carismática Nacer de Nuevo. Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Ahora entiendo yo, y ya lo he entendido antes, ¿no? Pero yo entiendo por qué razón nosotros cuando nos sacaron de la iglesia en el año 2000, no pusimos otro nombre, sino que le pusimos la misma renovación carismática que decidió nacer de nuevo y por eso nos sacaron de la iglesia. Nosotros somos la continuación de esa iglesia que se renovó y que quiere volver. Claro, y la que dice cristiana, cuando en un principio, como citamos en Hechos de los Apóstoles 11:26, cristianos, o sea, que iniciando precisamente con ese origen y con queriendo ese origen. Traer precisamente la renovación que venía desde la iglesia tradicional, desde la iglesia católica, ¿sí? Que eso fue lo que nosotros sufrimos. Estábamos precisamente sufriendo esa renovación, ese cambio y esa transformación, pero precisamente por la doctrina que lleva hoy en la actualidad la iglesia y que no la acepta, entonces por eso fue que hubo ese choque y precisamente por eso fue que nos sacaron, porque fue así de esa manera. Entonces, fíjese que uno dice, con razón el Señor no permitió que nosotros nos llamáramos solamente nacer de nuevo. Si nosotros nos llamáramos nacer de nuevo solamente, aunque es válido para Dios, pero para el hombre, ahí está la excusa de que es un nombre de una iglesia que le quisieron poner y que comenzó en el año 20 de noviembre del 2000. Pero nosotros nos llamamos Renovación Carismática. Los mismos carismáticos que estábamos allá antes del 2000, pero que aceptamos el nacer de nuevo dentro de la iglesia porque la iglesia se salió del carril. Exactamente, y aceptamos precisamente ese nombre, la renovación, lo que está haciendo el Señor, renovando esa transformación y ese cambio que está haciendo. Bien, continuemos entonces con las otras partes del video. Marcos 3:13. Y ahí vamos a ver por qué nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia
Y además que esa iglesia es la iglesia católica. Vamos a ver. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Pare ahí un momentico. Ayúdenme a ver. Llamó a los que él quiso. En castellano significa que si Dios no llama, yo no puedo ser ministro de él. Llamó a los que él quiso. De otro modo, no soy yo quien decido agarrar y ser pastor de la iglesia de Cristo. No, es Cristo quien me llama. Llamó a los que él quiso. No todos pueden serlo. El que Dios quiera. Eso es voluntad de Dios. Siga. Y vinieron junto a él. Instituyó 12. Aquí está. Instituyó 12. Pregunto, ¿por qué no fueron 13? ¿Por qué no fueron 11? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué fueron 12? Instituyó 12. Porque recuerden que el antiguo pueblo de Cristo era el pueblo de Israel. Y estaba representado por las 12 tribus de Israel. Ahora Cristo va a fundar un nuevo pueblo, una nueva iglesia que estaba figurada en las 12 tribus de Israel. Para que haya la figura de las 12 tribus de Israel, ¿a cuántos llamó? 12. Los instituyó a los 12. Yo lanzo una pregunta. Yo lanzo aquí una pregunta. Si Cristo no quería ninguna iglesia, ¿por qué instituyó 12? ¿Por qué no comenzó a predicar a diestra y siniestra y le decía a todo el mundo, ustedes lo que escuchen, predíquelo, pero aquí no hay apóstoles, aquí no hay nada de esto? Todos ustedes son iguales y cada quien puede agarrar la palabra de Dios, interpretarla a su manera y predicarla a su manera, pero aquí apóstoles ninguno. Todos ustedes son iguales. Y el que quiera, escuche y predique lo que le venga en gana. No, escuche lo que dice. Instituyó 12, siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué instituyó 12? Para enviarlos a Dos cosas. Para que estuvieran con él. Primero, para que estuvieran con él. De modo que Jesucristo llamó a los 12 para que estuvieran con él. Primero los formó. No es que usted hoy es un borracho, un vagabundo, un sinvergüenza, mañana agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y se autonombra pastor. Soy pastor, gloria al Señor, aleluya, y vengo a predicarle la palabra de Jehová. Así no se juega. Así no se juega. Cristo llamó a 12, primero para que estuvieran con él, para que se formaran. 3 años los formó, 3 años a los 12. A él le pareció bien así. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Quién es más grande que él? Nadie. Le pareció bien así. Llamó a 12. Segundo, primero para que estuvieran con él. Y segundo, y para enviarlos a predicar. ¿Ve que no mandó a predicar a cualquiera? Para ir a predicar primero tiene que prepararse. No es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar lo que a mí me venga en gana, como si la Biblia fuera un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. No, Señor. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto, para enviarlos a... De modo que Cristo tiene sus enviados. Sí tiene sus enviados. Sí tiene sus apóstoles. Claro que sí. El sacerdote dice algo real, algo que es verdad. Normalmente para que alguien sea un pastor, sea un profeta, un evangelista, hermano Frankie, ¿qué cree usted cómo hace Dios con alguien para ser pastor? ¿Cómo hará? O sea, dependiendo
porque si hay una sucesión, vamos a decirlo así, una iglesia, una denominación, y usted se está congregando allí, lo lógico es que si usted se está capacitando, como él mismo lo estaba explicando, ¿no? Y usted está aprendiendo y se está desarrollando, pues el Señor primero le hace un llamado, ¿sí? Y ese llamado pues lo hace también a través del pastor de la iglesia. Entonces ese pastor es el que lo va a constituir, el que lo va a levantar, ¿verdad? Pero puede haber excepciones, porque nosotros vemos a través de la Biblia que Dios llamó a Abraham. Y Abraham no era un santo. Exacto, no era un santo. Era un de pagano. hecho, que era un pagano, era un pecador. Era un idólatra. Exacto, era un idólatra, lo dice así la Escritura, pero que lo llama para también, para hacer o cumplir un propósito en él y hacer también un cambio y una transformación en la vida de él. Ajá. Bueno, si nos quedamos solamente con este punto, podría decir sacerdote Luis Toro, pero para eso formó la iglesia. Para eso formó 12 y los preparó, como dice ese pasaje. Y es verdad. Sí, claro. Tomemos esa parte de Claro. que para ser pastor de la iglesia, no de una iglesia, sino Sí, de la iglesia de de, la iglesia. Jesús, porque lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a decir, explicarnos mal, a hablarnos mal. Cuando uno dice Exactamente. una iglesia está refiriéndose a otras. Exacto, Es otras la iglesia, congregaciones. otra. Exacto, diríamos Ajá. que otras congregaciones, utilizar ese término para entonces podernos Ajá. referir bien. ¿Qué ocurre? Normalmente de la iglesia se prepara y se envía, pero lo que él está diciendo es una verdad cuando cualquier persona que de repente fue un drogadicto, borracho, lo que sea, tuvo un encuentro con el Señor en una congregación y entonces de ahí sale y comienza a decir que es pastor ahora, eso está mal, porque debe tener una preparación. Claro, por Lo que supuesto. tuvo fue un llamado nada más, luego viene la preparación y ahí sí. Ajá, continuemos entonces con las otras partes. Mateo 16, 18. Léalo. Ya vamos. Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, Que tú eres Pedro. ¿Se acuerda que le cambió el nombre? Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Siga. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le cambió el nombre de Simón y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra? Porque Jesús tenía un plan, un proyecto, fundar su iglesia. Y ahora en Mateo le va a explicar a Pedro por qué le cambió el nombre. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi Iglesia. iglesia. ¿Se dan cuenta entonces por qué le cambia el nombre a Pedro? Y por eso los apóstoles van a llamar a Pedro, ya no lo llaman más Simón, lo van a llamar Pedro. Pedro, porque Jesucristo lo nombró la piedra donde va a fundar la Iglesia. iglesia. Y cuando le dice, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra voy a edificar me detengo ahí. No le dijo, tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre ese pedregal yo voy a fundar mis iglesias. Escuchen bien, mis iglesias. No. Le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra voy a fundar ¿Sabe qué significa en castellano mi iglesia? En castellano significa la iglesia mía de yo. Eso significa en castellano. Y si lo quieren ver con un ejemplo, entonces quiere decir que usted, don José, que usted, don Luis, que usted, don Víctor, que usted, don Pánfilo, y que usted, doña Pánfila, puede fundar la iglesia suya. Pero no es la iglesia de Cristo. Ya Cristo fundó la iglesia de Él. Ayúdenme a pensar. ¿Ustedes creen que este señor que está aquí puede fundar hoy una nueva iglesia? ¿Está permitido por las leyes civiles, por la sociedad, de fundar una nueva iglesia? ¿Ah? No por Dios no, por la sociedad, por los hombres. ¿Una persona puede fundar otra iglesia? Sí. Por los hombres sí. ¿Por parte de Dios? No. Bueno, pues a este señor, a don Pánfilo, se le ocurrió hoy fundar una iglesia. Hay libertad de culto,
Cada quien puede fundar su propia iglesia. Pregunto, ¿y esa sería la iglesia de Cristo? No, esa sería la iglesia de don Pánfilo. Pero si don Pánfilo dice que esa es la iglesia de él, ¿cuántas personas van a ir con él? Nadie. De una vez cae en la ruina, quiebra. Para que la gente lo siga, ¿qué tiene que decir don Pánfilo? Que la iglesia de él es la iglesia de Cristo. Y ahí sí la gente lo sigue. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo ya tiene 2000 años. No le puedo creer. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, ¿qué significa? Piedra. Bien, retomamos entonces para seguir explicando. Vemos cómo el sacerdote hace referencia acerca de la iglesia, de cómo se constituye la iglesia, también de que un hombre coloca un ejemplo de que cualquier persona, exacto, puede establecer legalmente una iglesia, y eso es así. Cualquier persona puede, teniendo todos los requisitos que la ley el ministerio le exige, de culto. Exacto, le exige precisamente, puede hacerlo, claro que sí, pero él llega y dice que si esta no es la iglesia de Cristo, sino que es la iglesia de Pánfilo, utiliza ese nombre para referirse, que es solamente, cualquier persona. Exacto, a cualquier persona, y que esa es la iglesia de ese hombre. Pero yo diría de esta manera: la Escritura dice que nosotros somos iglesia, y la iglesia es la que hace conforme a la palabra de Dios. O sea, todo aquel que vive la palabra de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, esa es iglesia, ¿verdad? Entonces, si usted, vamos a decirlo así de esta manera, constituye una congregación, levanta una congregación, pero si en esa congregación se está llevando una sana doctrina, se está llevando la palabra, y eso es lo que se está haciendo, y todos aquellos creyentes se están formando a través de la doctrina de Cristo, y es Cristo el que está ahí, y es el Padre y es el Espíritu Santo, es Dios uno solo establecido allí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es la iglesia. Exacto, es la iglesia del Señor, por supuesto. Entonces, no simplemente con el hecho de ver que legalmente se ha constituido una congregación, no, esto no es para referirse que no es la iglesia del Señor. Hay que ver más allá. Si la doctrina se está estableciendo, si se está haciendo conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos decir que esa es parte de la iglesia, o sea, esa congregación es iglesia. ¿Por qué? Porque se está haciendo y se está viviendo conforme a la doctrina de Cristo. Bien, bien. Vamos a continuar entonces siguiendo con este video del sacerdote. ¿Ustedes quieren saber qué papa existía en el año 100? Usted va y busca en la historia, aparece el nombre, aparecen las cartas que escribió, lo que él dijo y enseñó. Si ustedes quieren buscar el papa del año 50 o el año 100 o el año 200, usted lo busca y lo encuentra. Pero ahora búsqueme qué pastor existía antes del año 1520, cuando Martín Lutero fundó la iglesia protestante. ¿En qué parte del mundo estaban? Por eso ustedes verán que los protestantes dicen: Cristo fundó una iglesia, pero una iglesia espiritual. ¿Saben por qué dice que una iglesia espiritual? Para cuando usted le pregunte ¿dónde estaban ustedes en el año 1500? Dice: existíamos, pero espiritualmente. Sigamos entonces hablando sobre esta explicación que da el sacerdote de que la Iglesia Católica tiene los papas, y que los primeros papas dicen que Pedro, pero en las cartas de los apóstoles mencionaron a Pedro como papa. No como apóstol, y como apóstol también Él hay... mismo se hablaba como el apóstol. Como el apóstol, exacto, porque así de hecho que los estableció el Señor Jesús así. Él mismo lo explicaba, que había llamado a 12 y a esos 12 los estableció como apóstoles, ¿sí? Otro de los conceptos que se utiliza es obispo, ¿sí? Ese sí es válido. Exactamente, ese es válido. De hecho, que ese concepto de obispo era el que se le denotaba a aquella persona que dirigía o que era encargado de una congregación, porque sabemos que en ese tiempo se propagó el Evangelio, la palabra de Dios se fue extendiendo a muchos lugares. ¿Y qué era lo que se hacía? Bueno, se ubicaba o se establecía o se constituía un hombre que era el encargado de esa congregación,
O sea, era el obispo el que estaba encargado de la enseñanza, el que estaba encargado de la doctrina, de estar pendiente de todo eso, pero no un papa en general que fuese denominado o establecido porque hubiese una confederación o algo así. No. Es que lo que pasa es que tal vez de repente, vamos a decirlo, que tomarlo por el lado amable, vamos a decirlo de esa manera, que era como el papá de los obispos. Sí, Vamos a decirlo. Sí, Y por ahí digamos que es aceptado, pero no debemos decir lo que nos dice la Biblia. Obispo lo dice la Biblia. Claro, obispo lo dice la Biblia. Sacerdote lo dice la Biblia. Claro, apóstol también. También lo dice la Biblia, pero ya lo demás, no, lo demás ya son inventos. Bueno, sigamos entonces viendo este video. Foto. Siga leyendo de Hechos de los Apóstoles 1, 12 en adelante, para tomar la segunda foto. Vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón de Zoroeta y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración. Escuchen lo que viene aquí. Todos ellos perseveraban en la oración. Con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Aquí las mujeres no son muy importantes, por eso no se le da el nombre. Compañía de algunas mujeres. Siga. Y de María, la madre de Jesús. Pare ahí, porque ahí vamos a tomar la foto. Dentro de la iglesia de Jesucristo que estaba esperando al Espíritu Santo, había una mujer que sí era importante. María, la madre del Señor. Ayúdenme a ver ustedes. Si María no hubiese sido importante, la hubiesen metido en el saco de las mujeres, porque arriba dice, en compañía de algunas mujeres. Como María también podía estar metida ahí, pero no, la saca aparte, de las mujeres la saca del saco de las mujeres y la pone aparte, dice, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del, tomo la foto, Jesús. En la iglesia de Jesucristo, la que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia, había dentro de la iglesia una mujer importante, la madre del Señor. 2000 años después tomamos la foto. ¿Cuál es la iglesia que todavía después de 2000 años tiene a María como ficha importante dentro de la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia? La católica. Y si los protestantes, ellos eran la iglesia de Cristo, ¿dónde dejaron a María? ¿Se les quedó en el camino? Sí, la dejaron botada. ¿La dejaron botada? Aquí la iglesia de Jesucristo tiene a María dentro. ¿Qué dice aquí el sacerdote? Que para poder tener la seguridad de ser la iglesia, la misma de los primeros apóstoles, que en los comienzos estaba María y que la nombraron. Nombraron mujeres, pero dijeron mujeres, pero sacaron y dieron el nombre directo de María, la madre del Señor. Y que hoy todavía la tienen, pero ¿cómo la tienen? Con imágenes. Ahora yo le pregunto, hermano Frankie, la iglesia de hoy, sin mirar la parte católica, la iglesia de hoy, Iglesia cristiana. la sí. iglesia cristiana, todavía tendrá a María. O sea, como referencia Como- importante, Ajá. sí, claro, a través de la escritura, claro que sí. Nosotros, por lo menos, lo que pasa es que yo creo que, pastor, hubo un error, sí, en la iglesia cristiana evangélica, de no darle, porque de hecho que es así, o sea, la importancia que tiene María, simplemente se dedicaron, yo sé que hay referencias históricas acerca de profetas y de todo eso, pero María sí, a través de la escritura, cumple un papel importante, ¿sí? Y nosotros vemos que fue la escogida, la mujer que estaba, que se estaba guardando, que se estaba allí como esa mujer que perseveraba en la palabra del Señor, que buscaba hacer la voluntad de Dios, la cual el mismo Señor escogió precisamente por eso, ¿verdad? Entonces tiene un papel muy importante porque se constituyó como la madre de Jesús. Claro, eso es... No podemos negarlo. Sí, no lo podemos negar, no lo podemos negar. Bien. Otra cosa es que hacemos de María, sí, lo que hace la Iglesia Católica,
ponerla por encima muchas veces de Jesús, ¿sí? O No darle una nosotros lo importancia, hacemos, sino exacto, que lo no hacen. sí, exacto, Lo sino hacen. que lo hacen, exacto. Mire, lo que yo lo veo hacen es lo así de esa siguiente. manera. La iglesia evangélica y la iglesia católica están en los dos extremos. De alguna forma la iglesia evangélica, ¿por qué lo digo? Porque la iglesia católica, como usted dice, la ponen por encima de Jesús, aunque digan que no. Exacto, aunque digan que no. Aunque pero digan exacto. que no. Porque usted ve normalmente en cualquier creyente, ahorita este sacerdote, ahí qué raro que no aparece. Ujú. Algo yo sé que Dios está haciendo en el sacerdote Luis Toro. En el comienzo de este video y en la mayoría de videos, él comienza haciendo una oración y pide al Espíritu Santo. Exactamente. Y no menciona a Sí. María. Exactamente. no lo Comienza menciona orando, dándole gracias a Dios. Parece un cristiano verdadero. Exacto, no parece una oración de, No, de no, un de un católico. no, sino una Si oración. usted ve estos videos del totalmente- sacerdote, él comienza orando como un cristiano normal. No Exactamente. menciona a la Virgen María. Tal vez lo hará, pero en esas que yo he visto, le pide el Espíritu Santo. Exacto. Ajá, entonces, ¿cuál es el error de la Iglesia Católica en la gran mayoría? Que en todos lados tienen imágenes, en los colegios tienen imágenes. Eso no lo dejó el Señor Jesús, ni los apóstoles no siguieron con eso. Fueron ellos los que están con eso. Ahora la parte evangélica, el extremo, es que hablan mal de ella, critican. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Si la Biblia no dice, porque no lo dice, que le cantemos, que le veneremos, ni que estamos viendo que no dice que ella fue levantada a la asunción, no lo dice la Biblia, nosotros no lo decimos, nosotros Exacto. decimos lo que dice la Biblia. Claro. Yo he No nos visto- vamos a los extremos, sino nos basamos en lo que dice la Escritura. No la ponemos por encima de Jesús, pero tampoco la aplastamos, sino que Exacto. nos quedamos quietico. Lo que dice de ella, lo decimos y punto, para no complicarnos la vida. Claro, pastor, por lo menos yo he visto como predicadores toman como referencia a María como una mujer que digna de que el Señor obrase en ella. Entonces la colocan como un ejemplo ¿para qué? Para que mujeres lo sigan. imiten, Sí, y de exacto, alguna le forma sean imiten. como ella. Claro, por Sean como supuesto, ella. que sea como ella, por Que se supuesto. guardó. Exacto, que se Exacto. guardó y que fue un instrumento en las manos del Señor Amén, y que así permitió es. que la voluntad de Dios se hiciese en ella. Bien, hasta ahí nada más, pero no podemos hablar fuera de lo que nos dice la Biblia. Bien, continuemos entonces con esta parte ya casi final. ¿Quieren otra cita? Otra foto, vamos a tomar otra foto. Vino el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, tenemos Hechos 2:42. ¿Cómo vivía esa iglesia? Vamos a ver cómo vivía esa iglesia. Hechos 2:42. La primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Párelo ahí un momentico. La iglesia de Jesucristo acudía asiduamente a la enseñanza de quién. De los apóstoles. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí no dice que acudían a la enseñanza de cualquier persona. No, acudían a la enseñanza de los, porque la iglesia de Cristo es apostólica. La iglesia de Cristo no enseña cualquier cosa, enseña lo que enseñaron los Apóstoles. apóstoles. No anda escuchando a cualquier persona por ahí. No. Ustedes verán que cualquier persona por ahí comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál era la costumbre? Escuchar la enseñanza, pero de los... Apóstoles. La iglesia tiene cuidado. La iglesia de Cristo nunca escucha cualquier enseñanza. No. Escucha la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Siga. A la convivencia y a la fracción del pan. Otra vez tomo la foto. A la fracción del pan. ¿Cómo llamamos la fracción del pan? La Eucaristía. La iglesia de Cristo tiene a Pedro como jefe. La iglesia de Cristo tiene a María dentro. La iglesia de Cristo recibe la enseñanza de los apóstoles y la iglesia de Cristo guarda la fracción del El pan. pan. La fracción del pan. ¿Cada cuánto? Versículo 46. ¿Cada cuánto hacían la fracción del pan? Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan. Todos los días. La fracción del pan se hacía todos los Días. días. No era una vez al año ni una vez al mes.
todos los días. La iglesia de Jesucristo mantiene la fracción del pan, que nosotros llamamos la Eucaristía, todos los días. Continuamos. 2 puntos. Uno a favor y uno en contra, vamos a decir, ¿no? Comienza diciendo que asistían a la enseñanza de los apóstoles y que hoy la Iglesia Católica está viviendo la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuáles apóstoles? Los apóstoles de las cartas estarán viviendo las mismas enseñanzas de los apóstoles de las cartas, porque hoy están enseñando algunas cosas diferentes. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Cuál fue uno de los primeros que le quitaron la vida? Esteban. Esteban. Hechos de los Apóstoles, creo que es capítulo 7. ¿Qué ocurrió con Esteban? Fue el primero que murió sacrificado. Ahora, ¿dónde Pablo dice, vamos a pedirle a San Esteban? ¿Dónde Juan en las cartas de Apocalipsis, en las primera y segunda carta de Juan? ¿Dónde en la carta de Santiago o dónde en la carta de Pedro, que era el encargado de alguna forma de la iglesia, donde mencionaron, recordemos que vamos a pedirle a San Esteban? No, están viviendo enseñanzas de otros apóstoles. Exactamente, es así. De otros apóstoles. Sí. Pero de otros apóstoles, o sea, de otras enseñanzas que los apóstoles no enseñaron. Precisamente, que no están en la palabra del Señor. Ajá, ese es uno. Ahora, la otra parte que sí digo a favor es porque dice que todos los días celebraban en la fracción del pan. Muy bien, la Iglesia Católica lo hace todos los días. Digamos un punto. Exacto. ¿Verdad? Sí, está bien. Eso está bien. Bueno, sigamos. Jerusalén. Entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos. No estamos borrachos. La gente decía, cuando vio que el Espíritu Santo estaba ahí, decía, estos locos están borrachos. Y entonces los apóstoles dijeron, ajá, ¿y quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Dice la Biblia que la iglesia naciente comenzó a predicar. Y dice, entonces Pedro presentándose con los 11. Estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Pedro es el que toma la palabra, el jefe. Dentro de la iglesia de Jesucristo hay un jefe que toma la palabra y le aclara a la gente las cosas, que predica y los demás escuchan. Pedro, en medio de los apóstoles, tomó la palabra y dirigió el primer discurso. Bien, otro punto que vemos aquí es la referencia que hace el sacerdote acerca de Pedro, el significado que le da, ¿verdad? Que él era el líder de la iglesia, que estaba Pedro, hace referencia al versículo, que estaba Pedro y los otros 11 apóstoles, ¿verdad? Y le hace ver como que es el hombre que lleva la doctrina, que enseña, que todos lo escuchaban, exacto, porque precisamente tenía esa relación. De hecho, que también vemos allí como en la palabra Pedro estaba constantemente al lado del Señor Jesús tratando de aprender. ¿Por qué? Porque era un hombre insistente, era un hombre que quería estar allí al lado del Señor Jesús y de hecho que aprendió muchísimas cosas. Pero esto no quiere decir que Pedro no se haya equivocado, ¿verdad? Nosotros vemos a través de una referencia bíblica también en Gálatas, donde el mismo Pablo lo exhorta. ¿Por qué? Lo corrige. Y lo corrige, lo exhorta y lo está corrigiendo. Al primer papa. Exactamente. ¿Y quién lo corrige? Bueno, aquel apóstol que fue llamado después. Después, exacto. Y es tremendo porque aquí vemos una referencia y vuelvo al punto donde el sacerdote decía que ningún hombre puede ser designado por sí solo, sino por otro que venga en sucesión, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Exacto, tenemos la referencia de Pablo. Pablo fue llamado por el mismo Señor y de hecho que él hace la referencia. Él dice que él no fue como los otros, ni estuvo como los otros, sino que fue llamado por el Señor. Entonces ahí vemos un claro testimonio. De que Dios llama como quiere. Exacto, de que Dios llama como quiere. O sea, que puede llamar a cualquier otro hombre que de repente no esté en ese mismo, vamos a decirlo así, lineamiento, pero con un propósito para que entre en la voluntad de Dios, llamémoslo así. Ahí lo que ocurre también es lo siguiente, que es que Pedro y los apóstoles fueron llamados
a Israel, Pablo a los gentiles. Esto Exactamente. significa diferentes llamados para diferentes tipos de personas. Exacto. Pero miremos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pongan atención. Hoy dicen que el Papa, la infalibilidad del Exacto, Papa, que no se es equivoca. infalible, que no se equivoca. Y- Ahora el primero se equivocó y lo Exacto, corrigió el otro. Bueno, Apóstol. no digamos el primero, sino el que denota la Iglesia de que Católica que es el primero. Sí, yo pero estoy exacto. tomando esa parte. Sí. Gálatas 2:11 dice, pero versículo 14, me leo. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Es tremendo. Lo ¿no? corrigió. Es tremendo. Y mire lo que dice, ¿no, pastor? Llega y dice el 14, cuando vi que no andabas rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio. Se No anda- descuidó o sea, Pedro. Quise decir que se equivocó Bueno. en que conforme a lo que estaba establecido por el Señor. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando el Señor a esta renovación carismática católica de antes del 20 de noviembre del 2000, les decíamos a los sacerdotes algo similar a esta escena. No andan rectamente. Le decía, a la mire, verdad. ¿por qué ustedes enseñan esto? ¿Por qué ustedes le piden a los muertos? ¿Por qué le piden a los santos? ¿Por qué dicen del purgatorio? ¿Por qué esto? Les corregíamos y decían, no, nosotros estamos en la verdad. Bueno, nos terminaron sacando y continuamos siendo la renovación carismática, ahora queriendo nacer, que naciera de nuevo la Iglesia Católica. Y ese es el sueño, que la Iglesia Católica nazca de nuevo. Así como Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, fueron sacados para que entraran los demás, pues así está Dios permitiendo también con la Iglesia Católica, que aunque vienen de la Iglesia, de entren los demás. Exactamente. de entre los demás. Y yo quisiera hacer una referencia por lo menos con lo que sucedió con el pueblo de Israel. Precisamente porque el pueblo desobedeció, una de las cosas que hizo Dios fue dispersarlos por todo el mundo. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Que el pueblo de Israel hasta hace poco, hasta el año 1948, fue cuando el Señor permitió que regresaran de nuevo a Israel y se constituyeran como de nuevo una nación. Entonces imagínense Hasta todo el ahora. tiempo, exacto, todo el tiempo, o sea que volvió a restablecerlos como una nación, cosas que... Y fíjese que hoy cualquier judío dice que nosotros estamos en la verdad y en la verdad, y sí están en la verdad, pero se dessalieron del plan de Dios Exactamente. por hacer su voluntad. Continuemos entonces con la otra parte. A mí me llama la atención cuando Jesucristo fundó la iglesia, que la fundó allá en Mateo 16, 18. Pero ustedes saben por qué la fundó en Mateo 16, 18. Miren qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia. Mateo 16, 13, el anticipo. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? ¿Qué lo llevó a él a fundar la iglesia? Mateo 16, 13 lo explica. Vamos a ver cómo lo dice. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Escuchen. Escuchen. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. Pregunto, ¿estaban en lo cierto? ¿Estaban en lo cierto? ¿Jesús era Juan Bautista? No, pero la gente enseñaba que Jesús era Juan el Bautista. Siga. Otros que Elías. Otros enseñaban que Jesús era Elías. ¿Estaban en lo cierto? Otros que Jeremías. Otros enseñaban que Jesús era Jeremías, que no era Juan Bautista, que no era Elías, que era Jeremías. Otros O uno de los profetas. que era alguno de los profetas. Pregunto, ¿estaban enseñando la verdad o estaban enseñando mentiras? Mentiras. Un grupo enseñaba que Jesús era Juan Bautista, mentiroso. Otro enseñaba que era Elías, mentiroso. Otro que Jeremías o alguno de los profetas, mentirosos. Estaban enseñando, sí, pero puras mentiras. La gente no sabía a quién creerle. La gente estaba dividida, como ahorita. Columna y fundamento De la verdad. de la verdad. Vengan ustedes dos para acá. Vengan ustedes dos. Voy a explicarle a ustedes qué quiere decir Pablo con esto. Que la iglesia es columna y base de la verdad. Escuche, que ustedes y yo no podemos creer
que la verdad la trae cualquier persona que traiga la Biblia. ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo hacen los hermanos protestantes cuando van a conquistar a un católico? Llegan a la casa y le dicen, hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha. Usted sabe que Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Y usted dice, ay caramba, así es que tengo que escucharle, porque si no le escucho, no soy de Dios. Y la palabra de Dios trae la verdad. Sí, la palabra de Dios sí trae la verdad, pero no es garantía de la verdad. Yo no le puedo creer a una persona porque traiga la Biblia de que tiene la verdad. Dígame, ¿qué es lo que los brujos tienen allá en la sala antes de más nada? Una imagen de la Virgen del Carmen y la Santa Biblia, para que la gente diga, ay, qué bueno, eso traen, ese es un brujo bueno. Sí. Traen la verdad. ¿Por qué nosotros no debemos creer a las personas que traen la Biblia diciendo que traen la verdad? Por lógica y razonable. Mire un ejemplo. Esta hermana es Pentecostal Unida de Venezuela y esta hermana es católica y llegan a un pueblo. Esta hermana con la Biblia comienza a predicar al pueblo, es Pentecostal Unida de Venezuela, conquista 100 personas. Las 100 personas están detrás de ella, pero como ella es gordita, ustedes no lo pueden ver. Y esta hermana viene y conquista con la Biblia 100 personas. También es gordita, no se puede ver. Están detrás de ella. Ojo, las dos traen la Biblia. Yo quiero mostrarle que la Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza que la persona que lleve la Biblia me vaya a predicar a mí la verdad. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella con las 100 personas que conquistó con la Biblia, les enseñó que la Santísima Trinidad es el diablo. Y ella con la Biblia le enseñó que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas. Pregunto a una persona que sea capaz de pensar, ¿puedo yo decir que es lo mismo? Una persona que sea capaz de pensar se da cuenta que no es lo mismo decir que la Santísima Trinidad es el diablo a decir que la Santísima Trinidad es Dios. No es lo mismo. Ojo, pero las dos traen la Biblia. Y si las dos traen la Biblia, y la Biblia, Juan 8, 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no la escuchan porque no es de Dios, entonces ¿cómo hago yo para saber quién tiene la verdad? Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15, la base y columna de la verdad es la iglesia. ¿Cómo sé yo cuál de las dos trae la verdad? La que traiga la Biblia. Las dos traen la Biblia. La que pertenezca a la iglesia de Cristo, que es columna y base de la iglesia. Verdad. Esa me trae la verdad. Ahora miren, capten ustedes la idea para ver si es lo mismo. Esta hermana a 100 le dijo que la Santísima Trinidad era el diablo. Esta 100 le dijo que la Santísima Trinidad es Dios. Pregunto, ¿las dos tienen la verdad? Una está diciendo mentira. El día en que se muera esa persona que está diciendo mentira, ¿usted cree que Dios no le va a tomar en cuenta esa mentira y ese engaño que hizo a las 100 personas que están detrás de ella? Sí le pedirá cuentas. Sí le pedirá cuentas. Por tanto, nosotros tenemos que asegurarnos, estar en la iglesia de Cristo. Lo que tenemos que asegurarnos no es que traiga la Biblia. Lo que tengo que asegurarme es que está en la iglesia de Cristo. Lo siguiente, hermano Frankie y audiencia. El sacerdote expone que la iglesia verdadera es la que habla de la Trinidad. Y eso está mal. Claro, por supuesto. Porque la Biblia no dice que Dios es Trinidad, sí dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no dice que Dios es Trinidad, sino que Dios es un solo ser, pero no en tres personas y de paso distintas. O sea, está errado. Y más comentarios podríamos sacar más. Uno para terminar. Bueno, o sea, de las doctrinas que maneja, tantas doctrinas que maneja la Iglesia Católica que son erradas, colocarle velas a los santos, eso tampoco lo dice la Escritura, una cosa sencilla y simple como esa. Y los primeros apóstoles no hicieron Y eso. los primeros apóstoles no lo hicieron.
Entonces vemos otro, qué sé yo, tanto... O sea, que habla del podría- fundamento de la verdad de Exacto, la iglesia, está en exacto, el de la fundamento de la iglesia, verdad. Pero ¿cuál iglesia? Esa del comienzo. Exactamente. Pero esta que dicen ellos ser está fuera de esa enseñanza de los primeros apóstoles. Por eso, gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios por permitirnos que nosotros no tomáramos otro nombre, sino que nos llamáramos Renovación Carismática Cristiana, nacer de nuevo, porque es la continuación, no de la Iglesia Católica, sino la continuación de la Iglesia de Jesús que se está renovando y que debe volver a los primeros apóstoles. Exactamente, que debe ser restaurada, que debe ser renovada, cambiada y transformada. Entonces lo que tiene que hacer la Iglesia Católica, en vez de proponerse a defender una fe que sabe que es errónea, porque a través de la Escritura yo creo que el mismo Señor, como usted lo dijo, en la vida del sacerdote Toro está haciendo algo y está produciendo un efecto, porque la palabra es viva y es eficaz, y el Espíritu de Dios, así como obró, estando nosotros en la Iglesia También lo está Católica, haciendo con él. exacto, también lo está haciendo con él, sino que él está haciendo una defensa, claro, de la fe católica, ¿verdad? Pero no la fe de la- pero de la no la iglesia fe de original. la iglesia original, porque si estuviese haciendo la defensa de la iglesia original de los apóstoles, entonces otra cosa sería, ¿sí? Ahí sí sería otra cosa. Exacto, pero entonces él está incluyendo doctrinas que llega y dice que María es la que está en la iglesia, que la doctrina de los apóstoles, sí, pero Es cuando... diferente. Exacto, es diferente, y ya vemos que el mismo Pedro se equivocó, o sea que vemos los errores a través de los tiempos y que tenemos que aceptar precisamente esa renovación y ese cambio y esa transformación. De la iglesia, Exacto. y no solo de la iglesia católica, sino de todas las demás congregaciones que dicen ser la iglesia de Jesús, tienen que revisar y mirar si lo que están enseñando, porque fíjese que un error de la iglesia evangélica Es enseñar la Trinidad. es enseñar la Trinidad, Claro. que viene de la iglesia católica. Exacto, porque- Entonces, hermanos, por favor, miremos eso. Exacto, porque si vamos al contexto histórico y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta, pero como nosotros hemos venido precisamente por la tradición y la tradición, muchas veces no estudiamos esos puntos y al no estudiarlos, entonces caemos en ignorancia y decimos cosas y hacemos cosas que vienen por tradición y no realmente como lo explica la palabra de Dios, porque nosotros o la iglesia evangélica, ellos dicen, de hecho que hay, bueno, hay congregaciones que se denotan así, trinitarias, entonces ¿qué es lo que sucede? Que eso no aparece en la palabra de Dios, entonces ahí tiene que haber una renovación. De la misma iglesia, Exacto, de de la todas las misma iglesia. congregaciones Y tienen eso que- debe aceptarse porque es una doctrina, si usted lo revisa a través del contexto histórico, fue el mismo Constantino el que estableció la Iglesia Católica, fue el que hizo que se movieran los obispos para dar esa doctrina de la Trinidad. Bien. Entonces, imagínense. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde.